emocionados de estar con ustedes aquí, nuestra última sesión de la temporada. Por favor, manténganse en línea porque hoy vamos a compartir todas las sesiones que grabamos y las van a poder revisar y escucharlas. Vamos a cerrar con dos emprendedores especiales muy buenos. Eh, Vamos a empezar con Tiago Dalby, quien es CEO de Honest, una de las compañías que es parte de nuestra compañía, de nuestra familia, y él va a compartir con nosotros todas las lecciones sobre apalancar la sociedad y el trabajo en equipo con los inversionistas. Vamos a empezar con Tiago y muchas gracias, Tiago, por ser uno de nuestros instructores finales de la temporada. Hola Laura, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmado y emocionado de estar aquí. Como lo dijiste antes, no solamente estoy emocionado de ser un instructor cerrando estas sesiones, sino también como alumno prácticamente. Yo he estado escuchando las presentaciones anteriores de las masterclasses y muchas de esas clases nos ayudaron a aterrizar los productos, la compañía para ser mejores. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Espero que el contenido siga siendo sorprendente para todos. Entonces, sin más, quiero compartir mi pantalla para poder empezar a mostrarles. Primero que todo, déjenme presentarme un poquito para que ustedes entiendan un poco quién soy yo y qué hace Oldest. Yo siempre me gusta iniciar diciendo que hoy en Oldest ya estamos en el pasado. Yo empecé mi primera compañía en 2006, mientras estaba en la universidad, con 19 años, y era una tienda en un mall, en un centro comercial. No era nada innovador, nada tecnológico, pero después del primer año hicimos un giro para volvernos un distribuidor de Big Box Retail, a los minoristas. Y la idea en ese momento fue conectar a los comerciantes, a los productores locales con los usuarios y compradores, pero el modelo de negocio todavía no estaba ahí. Entonces, en los primeros 10 años de mi experiencia profesional y de mi historia de emprendimiento, eh, sentimos todos los dolores que usted siente, ¿no? Y de ser una persona emprendedora y de sentirnos desconectados en un mercado complejo que él nos terminó empujando a dar un nuevo giro y ahí lanzamos todo esto. Entonces, en 2014, mientras que estábamos siendo acelerados por 500 startups, nos dimos cuenta que nuestro mercado estaba cambiando radicalmente y había un nuevo concepto llamado marketplaces, ¿no? Que estaba ganando mucho auge en Brasil entre los grandes minoristas. Obviamente, Mercado Libre ya era un marketplace establecido en el país, pero muchos grandes minoristas estaban dándole la vuelta y volcándose a ese modelo. Entonces, conectarse con esos marketplaces fue una excelente forma de ayudar a esos comerciantes y ayudar a superar ese espacio, esa brecha. El acceso a servicios financieros, la parte logística, tener una ERP, todos estos problemas que esas compañías enfrentaban eran elementos importantes para una compañía exitosa en el mundo digital conectado, a pesar del tamaño. Y eso es básicamente la historia fundamental de cómo construimos Oldest, de un producto único que era conectar a los comerciantes con los marketplaces y la convertimos en una compañía multifactorial que cubre una cantidad de servicios hoy día en Brasil. Estamos expandiendo en América Latina. Entonces, expandimos la compañía de 5 personas. Cuando empezamos la empresa éramos 5 a 500 personas hoy en día en los últimos 6 años. Crecimos 100 veces en ese periodo. El año pasado crecimos en ingresos 3.2 veces, así que estamos muy entusiasmados con la inercia del negocio en este momento, con el mercadeo. Obviamente el desafío es muy grande en este momento, pero el sentimiento aquí en la compañía es que todavía no estamos ni siquiera rayando el 1% de la superficie. Hay muchas cosas todavía que podemos hacer y estamos muy entusiasmados sobre eso. Y entonces hoy vemos, quien ve nuestra evolución desde afuera puede pensar, dice, no, Tiago un día se le ocurrió una buena idea y todo empezó a suceder de una manera muy lineal y feliz y todos contentos. Y obviamente esa no es la historia. Fue mucho más complicado que eso y parte de esa historia, especialmente en el lado de inversionistas y las relaciones con inversionistas, es lo que vamos a ver aquí. Entonces, inversionistas y capital son siempre cosas muy importantes, partes muy importantes de la historia. Y obviamente en todas las historias, la historia de cualquiera que quiera acelerar el crecimiento. Más importante aquí, trabajamos, nos funcionó como un habilitador
para que pudiéramos superar los desafíos que se nos presentaban. Entonces, si ustedes hablaran con Tiago, el Tiago de 2015, el desafío más grande que yo veía en ese momento era eh, publicar productos en un marketplace. Eso era el desafío, ese era el momento que estábamos enfrentando. Obviamente, hoy en día es un desafío completamente diferente y el capital puede ayudarles a superar esos desafíos, esos obstáculos y a pensar cada vez más grande a nivel de compañía. Hoy vamos a discutir si debe traer inversionistas a una compañía o no, cómo escoger a un inversionista si se decide traer uno. A veces hay opciones, a veces no. Y eso fue algo que terminó pasando con muchas compañías, incluyendo nosotros, incluyéndonos a nosotros en el comienzo. Especialmente si ustedes no son una compañía con un benchmark claro en otras geografías. Es muy difícil establecerse como jugador en un nuevo segmento. Eh, tener una junta directiva o no, o cuándo hacerlo. No voy a darles muchos detalles sobre juntas directivas porque Pablo Pazzoni hizo una masterclass sobre eso. Y si quieren saber más de eso, entonces denle un vistazo a la masterclass que él dio. Él entró en profundidad al respecto. Nosotros tomamos muchos insights de su presentación y para mejorar nuestra propia gestión directiva en Knowledge. Pero quiero hablar sobre el tema de cómo construir la relación con inversionistas también, cómo construir, como digo, una relación saludable con los inversionistas y cómo apalancar esa relación. ¿Para qué? A veces la gente simplemente optimiza la relación para el corto plazo, pero no para el largo plazo. ¿Cuál debería ser el marco de referencia para optimizar, para el cual se optimiza la relación? Y finalmente, ¿cómo pueden utilizar a sus inversionistas para que les ayuden a conseguir más capital? Entonces, yo resumo un poco mi historia en nuestro negocio. En nuestro negocio el capital siempre fue muy importante, eso ya lo mencioné, ya sea para construir productos, para generar un equipo, para mejorar el equipo, eh, para ingresar a un nuevo mercado. Ahora estamos entrando a México, por ejemplo. Es muy importante invertir ahí para convertirse en un jugador relevante, si no, no va a funcionar. Y todos estos son casos de inversión los que utilizamos aquí en Oldest con frecuencia. La forma como lo hacemos siempre es al invertir de frente y luego capturar el valor en los años que siguen durante la vida del mercado. Entonces tenemos claridad sobre por qué estamos recaudando ese capital, dónde lo estamos desplegando y esa visibilidad nos da mucha facilidad para cambiar, ajustar la política de inversión o adaptarnos y de pronto invertir en otras áreas que nos parecen más interesantes después. Entonces, eh, nosotros hicimos pasar a la serie E, por ejemplo, recaudamos más de 300 millones de dólares, poco menos de eso, en los últimos 3 años, la mayor parte de eso, debido a lo que les acabo de decir. Y es que nos tomó tiempo construir ese backbone para conseguir los inversionistas y desde ahí para adelante sí, a toda marcha. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Básicamente empezamos como una compañía sin ningún tipo de benchmark. Eso es un desafío gigante, especialmente porque muchos de los inversionistas no quieren asumir ese riesgo, no están dispuestos a asumir ese riesgo. Entonces, ustedes tienen que encontrar inversionistas que estén dispuestos a invertir en ese nuevo segmento con ustedes o por lo menos encontrar inversionistas que hayan hecho algo similar en otros verticales, en otras geografías. Vamos a hablar un poco también de eso. Entonces, ya hemos hablado de eso, especialmente en los días iniciales, donde no hay tanta infraestructura, no hay muchos benchmarks, entonces no hay nada contra lo cual comparar. Eso es un desafío. Por ende, eh, hemos superado otros desafíos y el recaudo de capital es uno de los desafíos más interesantes para ustedes, eh, donde uno tiene que aceptar y asumir que uno no sabe lo que no sabe y toca entonces mejorar, desarrollarse, mejorar sus habilidades, ser un mejor fundador, un mejor CEO o incluso un mejor presentador de la compañía. Entonces nosotros interactuamos con muchos inversionistas, si no cientos de ellos. Obviamente, construir interés es algo que genera tiempo, que requiere de tiempo y encontramos unas cosas interesantes. Primero, las visiones de estas docenas de inversionistas son muy valiosos, resultan muy valiosas para su compañía. Nos ayudó a cambiar la forma como articulábamos nuestro negocio, como nos presentábamos.
Así que yo con frecuencia hacía unas presentaciones frente al espejo, por ejemplo, para realmente entender qué era lo que estaba tratando de decir. Pero nada se compara a recibir la retroalimentación directa de alguien que es un especialista en su industria. Asegúrense entonces de tener apertura a eso. Nosotros a veces los emprendedores encendemos el modo de ventas y no escuchamos. Y creo que ya hemos mencionado eso antes. Y eso lo hemos visto muchas veces en los últimos años y fue una excelente retroalimentación para nosotros. Y obviamente el proceso también es una curva de aprendizaje. A través el proceso de recaudar fondos es una buena oportunidad para ajustar el mensaje, las prioridades del negocio que se están comunicando, porque usted encuentra un insight que no estaba viendo. Así que manténgase abiertos a eso. Y nosotros también recibimos docenas de notas muy amables. Eh, Y eso es un tema, un ejercicio en humildad. Mucha gente está analizando nuestro negocio, criticando nuestro negocio, y usted tiene que recibir eso, así que prepárense porque esa es la realidad y la mayoría de las compañías e inversionistas con los que va a interactuar le van a decir que no. Y eso también está bien. En mi primera compañía, yo recibí muchos no, y ya, hasta que cambiamos. Y eso también, así son las cosas. Si usted está abierto a eso, usted sigue dándole la vuelta y dándole la vuelta hasta que encuentre el que es. Y la resiliencia es importante, la persistencia es importante, pero también es mantenerse abierto a ese tipo de retroalimentación. Entonces, mejoren su contenido, sean una persona más sofisticada cada vez en la medida en que las siguientes rondas cada vez ser más diferentes de las anteriores. Nunca va a ser el mismo mensaje el que usted va a estar dando, nunca va a ser la misma gente con la que está hablando. Las preguntas que le van a hacer son diferentes y de pronto no está preparado para ellas. Entonces, manténganse abiertos, obviamente separar los inversionistas en pequeños grupos ayuda a cambiar el mensaje para el grupo siguiente. Así que no vaya a todo el mundo al mismo tiempo, hablando con todos a la vez, porque usted no va a tener la posibilidad de cambiar lo que tiene que cambiarse para mejorar su discurso y sus resultados al final del día. Pero lo más importante, la retroalimentación es el combustible para que usted siga evolucionando. Es el alimento de su evolución, básicamente, porque al final el inversionista también lo está analizando a usted como persona a la que puede dársele coaching si no está tan dispuesto a mejorar, o sí. Por lo menos en cuanto a mí mismo, yo asumo que yo siempre necesito aprender, por ejemplo. Y eso está bien. Yo siempre tomo eso de una manera muy positiva. Y otro punto para mencionar aquí que es importante es en los años iniciales, yo era el que estaba liderando todo el proceso de punta a punta para recaudar fondos. En las últimas dos rondas, mi equipo de dirección, tanto yo, mi CFO y mi estratega principal, ellos fueron los que estaban participando en las conversaciones iniciales y evolucionando a través del proceso. Y porque yo soy fundador único. Entonces, tener estas otras personas sofisticadas en la sala que lo ayudan a articular el mensaje mejor, eso transmite mucha confianza a los inversionistas y eso es muy fuerte. Si su equipo no está listo para hacerlo, no lo haga, porque va a ser contraproducente. Si su equipo está en el momento correcto, en el nivel correcto para hacerlo, asegúrese de posicionarlos o ponerlos en una posición en la que lo puedan hacer, porque esa es una excelente manera de desarrollar su equipo también y eso también les da una gran apertura, una opción para que los miembros del equipo participen en la construcción del negocio. Obviamente el equipo indirecto, obviamente los directores de un nivel más inferior participan también, pero más como en la diligencia de vida, en el due diligence, en el proceso, pero no directamente activo. Entonces, asegúrense de involucrar a su equipo en el momento correcto y de contar con personas que se puedan mantener a la altura del desafío, del reto, no los quemen. Eso es un riesgo y usted es el que sería responsable para entender el momento de tiempo, el momento en el tiempo en el que es importante hacer eso. Si usted decide traer inversionistas a la mesa de capital, entonces, ¿cuál sería el marco de referencia para para tomar esa decisión? En mi opinión, y eso es lo que hacemos aquí en Oldest, la inversión siempre es un habilitador para lo bueno, para bien y para mal.
para bien, porque cuando uno sabe en qué invertir y lo que uno está haciendo es excelente, es un habilitador. Para lo malo, si no se sabe qué es lo que está haciendo, si no hace su manejo económico, si no sabe cuánto dinero está poniendo en CAC y cuánto se va a generar, y si no conoce sus cifras, y a veces temprano en el proceso, usted apenas está encontrando el proper market fit, ¿no? Cómo encajar en el mercado bien. eh, entonces usted tiene que decir, ok, estamos aquí para esto y no para acelerar. Entonces, asegúrense de estar alineado con el proceso de con el propósito de la inversión. La inversión siempre es un facilitador y va a catalizar también su quiebra si no sabe a dónde empujarlo. Entonces, la idea es anticipar, por ejemplo, la inversión, el crecimiento en salario, por ejemplo. Es importante saber, por ejemplo, cuánto van a invertir, cuánto va a crecer la base, etcétera, etcétera. Tiene sentido, háganlo. Si quieren consolidar su posición de liderazgo en un mercado y desbancar a otros competidores, tiene sentido, hágalo. Si quiere actualizar su equipo considerando los desafíos que están enfrentando o que van a enfrentar, también tiene sentido, pero todos esos son aspectos importantes que pueden apoyar la necesidad de recaudo de capital, de traer inversionistas o pedir ayuda a los inversionistas para poder ir a perseguir o lograr esos desafíos. Obviamente usted puede usar su propio negocio, su propio flujo de caja libre para crecer su negocio, pero a veces no es suficiente para crecer la base que necesita para convertirse en un mercado, en un participante importante en un mercado. Entonces tengan en claro para qué quieren recaudar el capital y traigan a los inversionistas a la mesa, pero nunca sin conocer para qué, o porque alguien les dijo que lo hicieran, o no, es que quieren ser parte de un club. No, es que yo quiero ser un unicornio y por eso estoy recaudando capital. No, el recaudo de capital nunca es la meta, es un facilitador, es un habilitador para alcanzar metas. Hay un resultado aparte del capital mismo. Una etiqueta no es una meta, no es el objetivo. Ser un unicornio no es la idea. Obvio, si ustedes cierran una ronda de capitalización, celébrenlo con su equipo. A veces es muy difícil hacerlo. Es algo que uno logra. Celébrenlo con su equipo. Involúcrenlos en las rondas. Denle retroalimentación positiva. Reconozcan su trabajo, lo que hicieron, el esfuerzo para lograr que eso suceda. Pero no, no gasten su tiempo celebrando el estatus de unicornio que tienen, porque eso es algo que puede crear el incentivo equivocado en su equipo. Estamos celebrando etiquetas y no resultados. No, Tiago, estás criticando los unicornios. No, 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 simplemente no me interesa. No me interesa, punto. Dicho eso, sí empezamos a recibir más cobertura de la prensa y más interés de la gente a partir de la última ronda, y compartimos nuestra evaluación en la última ronda y los resultados de la última ronda porque entendimos que esa información puede ser utilizada en favor del negocio. Entonces, si eso es algo que puede ayudarlos a turbocargar la contratación, el desarrollo, perfecto, eso está bien. Pero por eso es que lo hicimos. Nuevamente, ustedes son los que son responsables por entender qué es lo que los va a ayudar y qué es lo que no los va a ayudar. Mantengan el águila bajo control. Ahora, antes de seguir, recuerden, ustedes van a seguir siendo socios con los inversionistas en lo bueno y en lo malo, en los buenos tiempos y en los malos. Entonces, si ustedes no hacen su parte de la relación, del trato, no esperen que el inversionista lo haga. Para los que están casados, y yo soy casado, eso es muy similar. Entonces, compórtense acorde y mantengan su lado del trato, que lo contrario no va a funcionar. Entonces, bueno, listo. ¿Qué debe hacerse para poder elegir un inversionista adecuadamente? Bueno, primero que todo, asegúrense de entender que están generando una relación en el largo plazo. Es una relación a largo plazo. Tengan eso en cuenta todo el tiempo, porque en los próximos 10 años ustedes van a interactuar, discutir ideas, van a relacionarse con los inversionistas o con el inversionista que trajeron a la mesa de capital muchas veces, si no cada semana, cada 2 semanas, cada mes, van a hablar con ese inversionista muchas veces. Y el socio de hoy va a ser del fondo, va a ser la persona más importante de ese fondo con quien van a interactuar todo el tiempo. Entonces tengan en cuenta que es importante que conozcan al socio. Quieren pasar tiempo con esa persona. ¿Ustedes creen que esa persona lo vuelve a usted mejor emprendedor o que le va a agregar valor a su negocio?
Háganse esas preguntas, es importante. No tiene que ver con la etiqueta o el nombre del fondo o la cantidad de capital que quieren implementar. No, conozcan quién está detrás del fondo, quién es la persona con quien van a interactuar. Asegúrense de que el inversionista encaje con su industria y con su etapa. Muchas veces recibo mensajes de emprendedores en compañías que están en una etapa temprana pidiendo entrevistas para poder tener reuniones con inversionistas más adelante. Pero si ustedes están en una etapa de crecimiento, traigan inversionistas semilla fuertes. Es, eh, no pierdan su tiempo pensando en 4 o 5 rondas de capitalización más adelante en el futuro. Miren cómo están en el momento. La idea es construir las relaciones para el presente, para el futuro inmediato, ¿no? Piensen una ronda hacia el futuro. Eso les ayuda incluso a veces a escoger a los inversionistas y eso construye confianza y es difícil de construir eso. Pero la confianza es difícil de construir. No miren demasiado hacia adelante en el futuro. La mayoría de los inversionistas que se especializan en verticales particulares o específicas tienen un conocimiento eh, específico que van a transferirle a su negocio. Entonces, dependiendo de la etapa en la que están, el conocimiento y apoyo son mucho más importantes que el capital en sí que ese inversionista va a poder traer a su mesa de capital. Entonces, a veces tiene sentido que uno acepte un inversionista, incluso si el cheque es más pequeño, para poder tenerlos a ellos cerca a ustedes y no a su competidor, porque ellos son excelentes inversionistas y saben mucho de lo que están haciendo. Entonces, la idea es tenerlos a ellos apoyándolos a ustedes. Hay personas que tienen, como por ejemplo Softlink, tienen excelentes profesionales, excelentes habilidades en la industria, ayudando a las compañías a operar mejor, a lanzar productos o dominar mercados o lo que sea. Pero ellos tienen esa capacidad, entonces, o ese conocimiento, utilícenlo. Para mí eso es mucho más valioso que el tamaño del cheque que puedan invertir. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, también para poder apalancar ese conocimiento vertical, ustedes van a querer hablar con inversionistas que ya hayan invertido en compañías similares en otras geografías o en otras industrias. Entonces, hagan su trabajo, hagan su tarea para definir su mercado y luego entiendan cuáles son los inversionistas que son los mejores o cuáles son los que han invertido en ese mismo segmento en otras latitudes y cuáles son los que van a querer invertir en su región. Hagan su tarea. Siempre ellos van a tener una excelente cantidad, una gran cantidad de retroalimentación, así haya diferentes aportes que les puedan dar. Y créanme, esto es muy valioso y muchas veces resulta más valioso que el capital mismo que pueden recaudar. Entonces, el inversionista o la composición de la ronda, los nombres, les ayudan a tener su próxima ronda. A veces es una buena forma de hacerlo. El inversionista, por ejemplo, tiene una excelente red, eh, son muy bien reconocidos en el mercado, entonces lo van a ayudar, los va a ayudar a ustedes en la próxima ronda, pero no hagan esa promesa, es lo único, ¿no? Tengan cuidado con eso. No traten de dar esa promesa y de mandar señales negativas. El- las señales positivas siempre son buenas, pero lo contrario también es peligroso, ¿no? Si ustedes, eh, si si ustedes le prometen a un inversionista que van a hacer una serie de cosas y no viene la siguiente ronda, eso es una señal negativa. Entonces el inversionista va a venir a preguntarles cosas y ustedes tienen que tener las respuestas ya claras al respecto. Y finalmente, no menos importante que lo demás, asegúrense de que el tamaño del cheque esté alineado con lo que ustedes necesitan. Recuerden que, o sea, tomen en cuenta que eso no fue mi primer punto, porque yo no creo que eso sea lo más relevante. Eh, no creo que usted va a juzgar a su inversionista ni la relación sobre la base del tamaño de la inversión, ¿no? Hay otras cosas más importantes. También asegúrense de hacer su tarea, de hablar con emprendedores similares que hayan recibido inversión de ese fondo o de ese partner en la junta o en su existencia, pero hagan su diligencia de vida. El inversionista va a hacer eso también. Va a hablar con sus empleados anteriores, con sus otros, o sus empleadores anteriores, perdón, con sus otros inversionistas. Entonces, ustedes también deben hacerlo. Ahora, asegúrense también de entender cómo el socio que están trayendo a la mesa de capital o la junta va a reaccionar cuando haya momentos no tan positivos, cuando las cosas no salgan como están planeadas.
porque las cosas salen mal y cuando pasa, pasa. Nuevamente, esto no es una línea recta, tranquila, donde todo el mundo es feliz todo el tiempo, no. Y la idea es asegurarse de que el socio que ustedes están trayendo a la mesa no se va a enloquecer, no lo va a enloquecer a usted tampoco. Los quieren a su lado, ayudándolos a pasar a través de la turbulencia. Y eso es realmente una alianza, una sociedad correcta. Cuando nosotros recibimos nuestra Serie A, nuestra Series A, y estamos negociando la Serie A, eso también bloqueamos nuestra base de datos y perdimos 60% de nuestros ingresos. Estamos creciendo 20-25% semanales, es una locura en 2016 y perdimos 80% de nuestros ingresos. Y en ese momento, Redpoint fue el que invirtió en nuestra ronda y era el que iba a ser, el que iba a liderar la Serie A. Y dijo, bueno, no importa, confiamos en ustedes, creemos en ustedes. Ese es el tipo de socio que uno quiere al lado. No solamente el que busca los resultados a corto plazo, trimestrales, al mes, ¿no? Están mirando al futuro con ustedes. Y si ustedes están pasando y si ustedes están pasando por un momento difícil, que estén al lado suyo. Nuevamente, esto a veces suena un poco contraintuitivo, no optimizar con base en evaluación o en valoración. Pero como les dije, en esa misma serie A recibimos un, una, una evaluación en 2X y decidimos ir con otro inversionista y pues eso resultó mejor porque obviamente necesitábamos ese socio mucho más que el otro. Entonces, recuerden, las valoraciones para compañías privadas son simplemente una promesa de valor en el tiempo. Si usted continúa entregando valor, el valor vendrá. Entonces, optimicen para el valor, no para la valoración. Entonces, eh, muchas veces me preguntan, y lo puse aquí porque eso puede ser un dolor conjunto para muchas otras compañías, pero la pregunta es el framework o el marco de referente para responder esas preguntas por encima la- de la ronda misma. Si hay otras oportunidades a buscar el marco de referencia para responder las preguntas, es el más importante. Entonces, por ejemplo, usted acaba de recaudar capital y hay otros fondos dispuestos a llevarlo rápido a la siguiente ronda. ¿Ah? Es un problema chévere de tener, ¿no? Agradable de tener. No siempre, pero bueno, utilice esto como referente para otros desafíos. Esa es mi opinión y esta es mi experiencia. Ustedes conocen sus propios desafíos, pero yo diría siempre enfóquense en lo que realmente importa para el negocio en este momento, en el tiempo, en este tiempo en particular. Si usted acaba de recaudar capital, acaba de hacer una gran cantidad de promesas a sus inversionistas. Entonces, asegúrense de cumplir con esas promesas, entregar el resultado. Siempre hágale, el dinero y la inversión siempre sí, siempre va detrás de los buenos emprendedores. Si ustedes aquí entonces tienen esta pregunta que estoy mostrando y cumplen con las promesas que hicieron, la inversión va a estar esperándolo en 5, 6 meses, un año. Pero como les digo, acaban de recaudar, gestionen su respuesta acorde. Asegúrense de mantenerlos cercanos y emocionados en la medida en que termina la ronda. Eso va a generar más funnel, más recaudo. Entonces, los inversionistas van a seguir viniendo si usted está entregando los resultados que prometió y si está siendo consistente. Y ahí va a poder incluso recaudar con mejores condiciones incluso. Porque es como si cuando usted lo siente, se siente como un superpoder prácticamente, pero no dejen que el ego los traicione en ese momento, no los deje, o sea, eh, ser respaldado por un inversionista no les dice mucho, les dice que su negocio fue respaldado por un inversionista, pero tiene que entregar, tiene que cumplir. Y eso es lo más importante. Bueno, ahora hablemos un poco acerca de las relaciones. Y siento que estoy empezando a hablar como mi psicólogo, porque hablo mucho de relaciones y relaciones. Pero recuerden, en las etapas tempranas, en los días tempranos, las relaciones son la base de todo, absolutamente, que ustedes van a tener en el tiempo. Y esto es básicamente así. No tiene un producto, no tiene una compañía, están tratando de encontrar dónde encaja en el mercado, están construyendo es importante tener una relación con el inversionista.
ese apoyo que reciben de él es muy importante, pero en la medida en que crecen a un negocio de una etapa más avanzada, las relaciones siguen siendo importantes, obviamente, pero otros elementos empiezan a ser tan o más importantes. Ejecución, consistencia, la disciplina, el pragmatismo, y todas estas se vuelven pilares para crecer, construir y sostener el negocio para que los inversionistas les sigan confiando en ustedes en el largo plazo. Y eso es fundamental porque tienen que evolucionar ustedes mismos y su equipo en el proceso de la compañía para apoyarlo en el tiempo. Si ustedes están creciendo a una etapa más avanzada, sin disciplina, pragmatismo, consistencia en lo que prometen, no van a cumplir, no van a poder mantener ese crecimiento y vemos muchas compañías que justamente dañan sus planes maravillosos porque no tienen esa consistencia en la ejecución y eso es algo supremamente importante. Saber cómo se van a relacionar con sus socios, con su inversionista, saber que se van a relacionar con ellos durante 10 años o más, hace que la percepción sea un poco diferente al respecto, ¿no? Por ejemplo, yo mencioné Rodrigo Bear, que fue el partner en Redpoint en esa época, ahora es socio en SoftBank. Él entró a la etapa preoperativa de la compañía, incluso pre-semilla. Invirtió en a la una semana del negocio después de haber eh, rechazado mi propuesta, mi empresa original, porque quizás yo había podido no ni siquiera hablar con él, porque me había dado un no muy amable, pero y yo habría podido decir, no, ya no quiero hablar con él y punto. Pero nosotros fuimos ahí y dijimos, bueno, él puede ser un gran inversionista y nos mantuvimos ahí. Y cuando Rodrigo entró a la compañía, éramos un equipo de 5 personas, entonces él entró a la junta desde muy temprano y luego nos ayudó desde a cumplir, a superar todos los desafíos, desde los más difíciles, los más bajos. Hace poco dejó la junta, pero la relación hoy en día es más grande que el cargo y la posición que la persona tuvo en su compañía. Asegúrense de entender eso. Entonces, no tiene que ver solamente con usar, usar y usar y no devolver, ¿no? Eso no es una relación. Entonces, él hoy en día todavía es un asesor para el negocio porque es una persona de confianza. Confiamos en su opinión, aunque no sea miembro de la junta ya. Entonces, nuevamente, la relación puede evolucionar en el tiempo y eso también está bien. Un miembro de la junta puede ser reemplazado, se puede traer más gente, pero la relación sigue existiendo. Es un elemento diferente. Ahora, bueno, ¿qué, ¿para qué se optimiza? O sea, ¿con qué propósito se optimiza la relación? O se debe optimizar la relación. Lo primero que les digo, tengan cuidado no quemar la relación con sus inversionistas mientras que todavía están negociando el trato. Eso ya lo cubrimos, ¿no? Eso ya lo mencionamos. Valoración en las compañías privadas es simplemente una promesa, tengan cuidado con su ego, pero ese va a ser el socio con el que quieren optimizar una valoración para tener una relación durante 10 años. Entonces, eso tiene sentido en el largo plazo, que ustedes y sus socios, ustedes tienen un deber fiduciario como accionistas para crear valor en el largo plazo. Y eso es el resultado más importante de su relación, optimizar su relación para eso. Entonces, la pregunta, ¿debería poner a sus inversionistas a trabajar? Esa es una buena pregunta. Primero, la cocina siempre es suya. Ustedes siempre están operando, ustedes siempre son los responsables de operar, ejecutar los planes, etcétera. Pero obviamente el inversionista también puede jugar un papel importante en ayudarlo a evolucionar como emprendedor, como equipo. Entonces, primero que todo, tienen que apagar el modo ventas. Usted está interactuando con sus inversionistas, ya no les venda. Usted es un ejecutivo. Más allá de ser fundador, usted es ejecutivo. Así que actúe como ejecutivo. Los ejecutivos dividen los grandes problemas en problemas pequeños y los resuelven. Eso es lo que hacen. Abran los problemas, compártanlos, menciónenlos, miren los desafíos. La mayoría de los inversionistas llevan un proceso detallado para generar conciencia de una industria. Hagan eso, aprovechen eso, aprovechenlo para su negocio. A veces tienen mucha experticia en una vertical o en compañías similares en otras regiones, en otros sectores. Asegúrense de recibir esa información, digiéranlo, discútanlo con su equipo. A veces pedimos esa retroalimentación del inversionista y es muy valioso porque es simplemente un conjunto diferente de insights. Ah, Es analizar su negocio desde afuera. Utilice eso a su favor, porque está completamente sesgado frente a su propio negocio, lógicamente.
Entonces, pregunte, ¿a quién utilizaron como benchmark para suscribir la inversión? ¿Cuáles fueron las métricas para hacerlo? ¿Qué hicieron diferente? ¿Qué pueden hacer diferente? Etcétera. Entonces, sean alguien que está dispuesto a evolucionar, a aprender en todo momento y dispuesto, y tienen que estar dispuestos a pagar su modo ventas. Y si lo hacen, van a escuchar mejor. Y también los inversionistas son excelentes para apoyarlos en el proceso de contratación, por ejemplo, no solamente para posiciones clave, dando un ángulo diferente o una visión no sesgada, sino a veces, y más importante aún, como un tema, un punto de credibilidad para su compañía y para ustedes como emprendedores. Entonces, alíñense con el miembro de su junta, con su inversionista. Eso lo hacemos en Oldest, porque la gente a veces no conoce Oldest y eso es muy común entre las startups. Entonces, utilice su inversionista que probablemente tiene más credibilidad en el mercado que usted como compañía diminuta, ¿no? Y utilice eso a su favor. Eso me parece muy importante también. Ahora, con eso voy a hacer una pausa aquí. Voy a abrir el piso para preguntas y si tienen preguntas, por favor, déjenme saber. Muchas gracias, Tiago. Excelente. De pronto puedes dejar de compartir la pantalla para que te puedan ver en tamaño grande en la pantalla. Vamos a tener un par de preguntas. Esto fue muy útil. Muchas gracias. Empecemos con cuáles métricas utilizas para identificar un gran inversionista. No tiene que ser solo cuantitativas, sino también cualitativas, pero ¿cómo evalúas? Pues definitivamente no son métricas cuantitativas. Tamaño de la compañía y eso depende de la etapa de su negocio, cuánto quieren recaudar y si quieren que el inversionista siga después, pero eso no es lo más importante. Definitivamente, si el fondo o si el socio está apasionado sobre su misión, siente pasión sobre su misión, sobre su vertical, si están alineados con la visión a alto nivel de la compañía, si son estrategas o si tienen una mentalidad de construcción, de estrategia para ayudarle a mejorar su negocio en general. Si ustedes son si ellos son pro negocio, pro emprendedor, ¿no? A mí me gusta reunirme con el socio y el inversionista o el socio, el partner, el inversionista en un entorno social para hablar de otros temas, no solamente de mi negocio. La idea es conocer a la persona y también el pensamiento crítico. Usted quiere que esa persona les diga la verdad acerca de su negocio, no solamente ser una persona política, eh, sino mirar a ver si también se la lleva bien con otros inversionistas, pero también que les diga la verdad. Eso es, pienso yo, lo que es importante en un inversionista. Me encanta esa respuesta, Tiago, porque pienso que ese aspecto personal y alguien que sea muy honesto, que sea honesto con ustedes como su socio, potencialmente muchos de ellos van a terminar en la junta de su compañía y esas son las calidades que uno necesita como inversionista y de alguien que va a terminar en su junta directiva. Se necesita esa honestidad y alguien con quien uno quiera pasar tiempo, lógicamente, porque eso es importante. Y también se quiere tener diversidad, lógicamente, ¿no? En su junta, porque eso es muy importante. No se quiere que todo mundo tenga el mismo conjunto de habilidades en la misma industria, porque eso es una visión completamente sesgada sobre la junta. Y la junta es finalmente la institución que quiere básicamente empujarlo a pensar a futuro, a validar sus tesis. Usted no quiere tener un equipo sesgado en su junta directiva. Entonces, construyan diversidad en su junta. Esa parte también es muy importante. Tiago, y tú eh, mencionaste ciclos donde la gente está recaudando dinero en todo lado, otros ciclos donde los inversionistas son más conservadores. ¿Cómo se enfrenta uno? ¿Cómo puede uno aprender a manejar la frustración en los ciclos? Primero hay que aprender a saber cuáles son los desafíos que uno está teniendo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en este momento? Eh, Necesitamos inversionistas que estén alineados con esos desafíos. Entonces, para que no se frustren, básicamente se trata de alinear la promesa al desafío que estamos teniendo hoy con un inversionista que pueda servir para lo que estamos buscando en este momento. Si tiene un inversionista que es demasiado burocrático y que está tratando, y usted es bueno, porque si se necesita burocracia, más adelante se puede, pero
si estamos en una etapa muy temprana, no ayuda. Eso es importante porque por eso decía yo, hablaba de la diligencia de vida y hable con los inversionistas que recibieron, o perdón, con los emprendedores que recibieron dinero de ese mismo fondo y pregunte por el comportamiento de ellos, porque eso es una manera importante de poder mitigar ese riesgo. A veces no hay opción y también lo mencioné, eso ya lo mencionamos, ¿no? Nosotros pasamos por eso en el comienzo. Tuvimos un inversionista que fue extremadamente burocrático. Terminamos comprando sus acciones de vuelta en algún momento porque no teníamos una alineación correcta. Y como digo, ustedes son más grandes que eso. Ustedes como emprendedores tienen que tener resiliencia, persistencia. Tienen que entender que la meta es más grande que eso. Va a haber buenos momentos, malos momentos, pero la misión y la visión es mucho más importante que eso. Lo que mencionaste en términos de diligencia de vida me parece muy importante para todos, porque no es diligencia de vida del fondo, ¿no? Es diligencia de vida del partner, del socio, y del equipo, porque ese es el que los va a seguir a ustedes por todo lado. Y un ejemplo claro es Rodrigo Bar. Él estuvo con ustedes al 100% en Redwood, nada que ver con SoftBank. Luego cambió de fondo, pero ustedes, si no hubieran tenido una relación con él, sino con la institución, no habrían perdido continuidad, ¿no? Sí, claro. Ese tipo de movimientos cambian en la industria, pasan en la industria. La gente salta de un fondo al otro y los fondos cambian. Y eso es importante, y eso está bien. Eh, pero la idea es tener relaciones que duren más que eso, ¿no? Porque siempre es la persona, la relación es de una persona a otra persona, no es hacia una institución, la institución cambia, tienen políticas, tienen procesos. De hecho, se trata de mitigar la relación, porque desde el punto de vista institucional, a veces las relaciones no son lo que se busca. Tienen que ir más allá de eso. Y para cerrar, Tiago, y sé que Alec, Alec va a estar molesta de que no leí toda la pregunta, pero ¿qué opinas acerca de las acciones de asesores, advisory shares? ¿En qué momento vale la pena tener ángeles que vengan con acciones de asesores? ¿En qué etapa vale la pena? ¿Cómo tenerlos? ¿Cómo usarlas o no? Me parece que es una buena manera una buena forma de tener expertos a su lado a lo largo de la historia, pero solamente si están realmente comprometidos, Laura. Yo diría que los asesores solo los agregaría, y los tuvimos, solamente agregaría o traería asesores que estuvieran súper comprometidos con la misión, ¿no? Especialistas. No solamente un gran nombre, obviamente un gran nombre puede ayudar muchísimo en el go-to-market, pero asegúrense de tener una meta muy clara en cuanto a ese asesor y que estén alineados y asegúrense de saber que esto va a durar durante un cierto periodo de tiempo. Eso no va a durar para siempre, ¿no? La compañía cambia mucho, los desafíos cambian y a veces se va a ver que hay muchos asesores en una mesa de capital que ya no están alineados con su negocio. Pero bien, eso está bien, usted creció, lo ayudaron a crecer, entonces eso también está bien tener asesores. A mí, es decir, yo estoy convencido de eso. Bueno, Tiago, muchas gracias, no solamente por ser instructor, sino también, como mencionaste, ser también alumno. Pienso que es muy valioso saber que mucho del contenido, que básicamente todos nuestros emprendedores mostrando su experticia, son muy útiles para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos.